Me alegra saludaros de nuevo, Sara y Francisco, ya que vamos a profundizar probablemente el tema que es la clave que nos ayuda a entender todo el concepto del gran conflicto. Sí. ¿Qué tal estáis? ¿Cómo os pareció el estudio de esta semana? Bien, es denso, pero a la vez es un reto muy bonito. Y con ganas de seguir estudiando. Muy bien, como vamos a hablar sobre el fundamento del gobierno de Dios, me parece que sería muy pertinente hacer lo que le dijo Dios a Moisés: quítate las sandalias porque el lugar que pisas es lugar sagrado. Como es un tema tan especial, el fundamento del carácter de Dios, vamos a dirigirnos a Dios en oración. ¿Nos parece bien? Papá, que moras en los cielos, ahora vamos a profundizar este tema y necesitamos sabiduría, necesitamos que estimules nuestra inteligencia y nuestra creatividad de manera que podamos entender un poco más en quién eres tú y qué haces por nosotros. En nombre de Jesús, amén. Amén. En el estudio anterior, o en los dos estudios anteriores, hemos visto la importancia del santuario, la restauración del santuario, hemos visto la importancia de todo lo que se hacía en el santuario. Ahora vamos a ver la relación del santuario con lo que nosotros conocemos o llamamos como ley. ¿Okay? ¿Qué nos revela esta relación de la ley y del santuario en el contexto del gran conflicto? Porque habéis visto que queremos ver todos los aspectos desde la perspectiva del gran conflicto. Sí, en realidad verlo desde ese prisma del gran conflicto también nos lleva a entenderlo en nuestra actualidad, en nuestro contexto actual. Por eso quiero que me acompañéis en Deuteronomio 10. Voy a leer el versículo 2. Dice: yo escribiré en esas tablas las palabras que estaban en las primeras tablas que quebraste, y tú las pondrás en el arca. De manera que ya entendemos que la ley, hablando de la ley moral, estaba en el arca, en ese lugar santísimo del santuario, y en ese mismo contexto del santuario, en el día de expiación, el Yom Kippur, una vez al año, también se puede entender como el día del juicio, de manera que trasladamos ese día de juicio a una cosmovisión del futuro conflicto, y vemos también cuál es la base de ese juicio. Pues la ley de Dios. Así que todo Israel debía participar en este acontecimiento mediante el arrepentimiento. Un alma humillada para buscar la presencia de Dios, a abstenerse de trabajo. ¿Por qué? ¿Por qué todo eso? Por amor a Dios, porque Dios estaba presente. La Shekinah, la presencia de Dios, se hacía en el tabernáculo. Entonces el pueblo, al acercarse a ese santuario, tenía que ir con ese corazón humilde. Claro, es que es donde está Dios, está su ley. O sea, van intrínsecamente unidos. Totalmente. Es como el carácter de Dios se manifiesta con su ley. Es la forma de entenderlo, ¿no? La ley es, por tanto, esa expresión del carácter de Dios, y si Dios es amor, su ley es amor, ¿no? Entonces, todo el conflicto se basa en estar cuestionando continuamente la ley de Dios, por lo tanto, cuestionando el carácter de Dios. Y bueno, pues a Juan se le está revelando en Apocalipsis esta visión del templo de Dios, donde se encuentra el lugar santísimo, el arca, la ley, es decir, la morada de Dios mismo, ¿no? Entonces, cuando el conflicto el mal está impugnando la ley de Dios, pues se tiene que defender, ¿no? Tiene que poder decir, pues sí, es la cierta, es la verdadera, es como soy, es mi esencia, y ahí está sobre la mesa, ¿no? Partiendo de lo que habéis mencionado, Juan, el discípulo amado, llega a definir a Dios y dice que Dios es amor, ¿no? Por un lado. Por otro lado, cuando el apóstol Pablo y cuando el salmista o cuando otros escritores de la Biblia hablan sobre la ley, la presentan desde la perspectiva de la perfección, de la restauración, de la santidad, de la bondad. Y me gusta también cómo el apóstol San Pablo concluye y dice que la finalidad, el propósito de la ley es amor. Es el amor. Esto es lo que habéis mencionado también vosotros. Ahora, tomamos esta imagen y vamos a conjugarla con Éxodo 25, que dice: y harán un santuario para mí y yo habitaré en medio de ellos. ¿Quién habitaría en medio de ellos? Dios. ¿Y qué es Dios? ¿Y quién es Dios? Su ley, el amor, su esencia y su amor. Su amor. Como que en el centro del santuario está, en lo más sagrado del santuario está la ley. Pero esta ley es el reflejo de su amor. De su amor. En otras palabras, el santuario
y la ley es la misma relación que tiene el santuario con el amor. Qué bonito. Y el hecho de que la ley es un reflejo, decías tú que es un reflejo del carácter de Dios, esto nos pone ante el reto de que Dios quiere que nosotros reflejemos su carácter, ¿no? El hecho de que en la ley Dios nos dice cómo quiere que seamos, quiere que nosotros reflejemos su carácter, que es amor. De esta forma el santuario nos ayuda a convertirnos, o en el caso de los judíos, el propósito de Dios era ayudarles a convertirlos en reflejo de la ley de Dios, y en nuestro caso, dice en el libro de Hebreos, que Él quiere poner su ley en nosotros, en nuestro corazón, es decir, convertirnos a nosotros en el arca del pacto, donde su ley esté dentro de nosotros para que nosotros podamos reflejar quién es Él. Desde esta perspectiva, la ley de Dios es lo opuesto a las mentiras de Satanás, que dice que la ley de Dios es injusta, que la ley de Dios persigue la muerte del pecador, que la ley de Dios requiere la destrucción del que ha fallado, y Jesús demuestra que no es así, que la ley es el reflejo del carácter y que el amor va a rescatar, a recuperar al que se ha equivocado. Hay un capítulo del libro Jesús, el fin de la ley, de Roberto Badenas, que se titula, se llama 10 veces libres, haciendo alusión a esa ley de la libertad que nos hace libres por 10. Como el amor de Dios lo hace, nos hace libres, esa ley también lo hace. En este contexto del debate sobre la ley, probablemente habréis visto que hay muchísimo protestante, y en la gran mayoría de los protestantes el concepto de la ley está visto como algo del que hay que huir. La ley es incompatible con la fe. Nosotros con la fe en Dios, la fe, pero la ley no necesitamos la ley. De hecho, la gracia fue la que abolió la ley. ¿A qué se refiere? Cuando ellos dicen o hacen alusión a lo que dice Pablo en Colosenses, de que esa ley fue puesta a un lado y que nosotros ahora estamos en el pacto de la gracia. ¿A qué se refiere y cómo podemos entender eso de manera que podamos ver también sentido a las palabras de Jesús, que dice: yo no he venido a abrogar la ley, yo he venido a cumplirla? ¿Cómo entendemos eso? Pues voy a intentar explicarlo un poco como a mí también me ha servido a la hora de estudiarlo, Muy porque bien. al final aprendemos nosotros más, ¿no? Hay dos categorías de ley, por así decirlo. La ley moral, esta ley que es de base, es permanente, inmutable, y hay una ley ritual que es la que vivió o transmitió Moisés al pueblo de Israel, lo vivió así el pueblo de Israel, ¿no? Entonces es los principios que no cambian versus estas formas, como en alguna lección anterior decíamos, pedagógicas, de enseñar y de ponerlos en práctica y de vivir esos principios divinos. Entonces, la ley ritual pues tiene un contexto concreto, ¿no? La ley moral, pues el contexto es ilimitado, es permanente. Atemporal. Exacto, entonces no cambia, porque claro, es que ¿cómo va a cambiar si la ley refleja el carácter de Dios? Exacto. Y Dios no cambia? ¿Cómo va a cambiar ese tipo de ley moral? No puede extinguirse ni el amor, ni puede extinguirse esa ley, ¿no? Entonces, resulta vemos que Jesús está viniendo a vivir de acuerdo con esa ley de amor y manifestando que es posible vivir en este contexto de pecado, pues como Dios manda, así por así decirlo, ¿no? Con esa ley de amor, viviéndola en sí mismo, ¿no? Entonces, el resultado de esta coexistencia de un mundo de mal con alguien como Jesús, que viene a vivir el bien absoluto en la tierra según la ley, es la muerte, porque no pueden coexistir. Jesús muere por la consecuencia propia de que... de vivir en armonía con... Exacto. El conflicto está intentando anular a Dios mismo en este caso, ¿no? Entonces, este conflicto está mostrándole al universo los resultados de estas opciones de coexistencia, ¿no? O sea, si vive la vida, el amor, Dios, la existencia en perfección, o una vida con la rebelión, con el odio, entonces no pueden estar juntas, no pueden, es imposible. Por lo tanto, hay que poder apostar por la vida, proseguir esa vida, y si no, nos vamos a la no existencia o a la muerte, ¿no? Entonces, es Jesús lo que mostró con su existencia, con su vida, pues ese cumplimiento de la ley, de la forma de vivir perfecta en relación con Dios, en armonía con su ley, con su amor, ¿no? Bien, nos quedamos entonces
con que hay una ley temporal y una ley atemporal, que es la ley moral. Y es que tiene mucha lógica, viéndolo desde el sentido común, lo de que la ley ritual a la que hacías alusión sea temporal, porque dentro de esa categoría hay subcategorías. Tenemos las leyes civiles, que son leyes civiles adaptadas a las condiciones, circunstancias sociopolíticas del pueblo de Israel. Culturales, históricas. Exacto. Entonces, que no tendrían sentido en nuestro contexto cultural y tiempo. Luego, las leyes de salud sanitarias, lo mismo más. ¿Qué te voy a... Para preservar la salud. Claro, nuestra médico... Había muchas cosas avanzadas, muy bonitas, pero bueno, hay que verlas también en el trasfondo espiritual. La continuidad para nosotros es espiritual, sobre todo. Exacto. Y las leyes ceremoniales, que muchas de ellas, o en su mayoría, apuntaban a ese Cordero de Dios que debía venir, que para nosotros ha venido. Claro. Alabado sea el nombre de Dios. Entonces, en ese contexto, vemos que la ley moral es la única que no cambia, porque como es la representación del carácter de Dios, y el carácter de Dios no cambia, por lo tanto, esa ley es eterna, la ley moral. Yo quiero compartir con vosotros dos textos y una o dos citas. En Romanos 3:10 dice que cuando amamos a los demás estamos cumpliendo toda la ley. Y esto entra en armonía con lo que decía Jesús, ¿no? Toda la ley de los profetas se resume a todo eso. Amar a Dios y amar al prójimo. Ellen White comenta en Patriarcas y Profetas, página 12, dice: siendo la ley del amor el fundamento del gobierno de Dios, la felicidad de todos los seres inteligentes depende de su perfecto acuerdo con los grandes principios de justicia de esa ley, de justicia y de amor, por supuesto. Dios desea que todas sus criaturas, el servicio que nace del amor, de la comprensión y del aprecio de su carácter. Es decir, no es una obediencia ciega, es del amor y de la comprensión de su carácter. Y después dice, página 313, los preceptos del Decálogo se adaptan a toda la humanidad y se dieron para instrucción y el gobierno de todos. Son 10 preceptos breves, abarcantes y autorizados, y todos se basan en el gran principio fundamental y del amor. Y dice ella que se presentan en forma aplicable a la condición y circunstancias del hombre. En este caso entendemos cuál era el papel de estas leyes temporales, que dependía de las circunstancias, como a las leyes civiles que tú dices, se menciona varias veces, para que las tengas en cuenta en el país donde vas a vivir. De acuerdo. Y como no habían el código de leyes que existían antes, decía, si tú cavas un hoyo y se cae tu vecino y se rompe la pierna, tú tendrás que cubrir el gasto de que él no ha podido ir a trabajar o algo así. Es la responsabilidad civil de hoy día, ¿no? Como que tenía sentido aquellas leyes. Ahora, si la ley es un reflejo del carácter de Dios, entendemos que es inmutable, como bien has mencionado tú, Sarai, ¿no? Cuando pensamos en los 10 mandamientos, el cuarto mandamiento es el sábado. Y aquí entra en juego el debate sobre la validez y el tema del sábado. ¿Por qué el sábado es tan importante en este contexto del gran conflicto? Claro, quien no lo tiene en cuenta lo asocia con las leyes rituales, por lo tanto lo anula, pero para nosotros forma parte de esa ley moral. ¿Y por qué? Porque el sábado en sí mismo, volviendo a Génesis, en la creación, es lo que muestra o se hace evidente, representa todo el Dios creador, ¿no? Al final de la semana de la creación ya ha completado su obra creadora, por lo tanto, el sábado está ejemplificando y demostrando a ese Dios creador, ¿no? Entonces, no es eso circunstancial, no es acotado a un tiempo. Ese fenómeno del Dios creador que se manifiesta en el sábado es no solo para el pueblo de Israel, sino para todos, porque Exacto. es que Dios es como es. Entonces, el sábado es como Dios, ¿no? Y es parte de esta ley atemporal. Claro. Los 10 mandamientos están incluidos, bueno, el sábado está dentro de los 10 mandamientos que no dependen de algunas circunstancias para vivir en armonía con ellos. Sí. Y el matiz del sábado, que claro, muchas veces tú mencionabas antes, Estefan, de ver la ley de Dios como una carga, como algo pesado, lo cual el sábado está centrado en Dios, por lo tanto es teocéntrico, y de manera que esa naturaleza del sábado nos lleva a una relación, a una adoración a Dios. O sea, ya no es el sábado, sino es la persona de Dios, que yo tengo un tiempo especial separado en la semana para encontrarme, profundizar en esa relación e intimar con Él. Y eso es precioso, ese es el centro del Evangelio. Así que el sábado está hecho para ayudarnos. A lo largo de la semana, obviamente, podemos comunicarnos y profundizar en la presencia de Dios, pero el sábado tiene ese sabor especial de desconectar con todo lo que hacemos durante la semana para ahora centrarme
en Dios, porque Dios es el centro. Muy bien. Yo veo el sábado como una persona que, bueno, conoció el adventismo más tarde, ¿no? Nací en esta convicción cristiana. Yo veo el sábado como una especie de miniatura de la cosmovisión cristiana. Porque el sábado, ¿qué es lo que nos dice? Nos habla sobre el origen del mundo, Sí. el que creó los cielos, la tierra, mar, las fuentes de las aguas. Es como una declaración que tiene que ver con el origen del ser humano, porque nos pone junto con todo lo demás creado. Nos presenta quién es el autor de todo lo creado. Nos pone a todos ante el sábado, todos tienen que descansar. Igualdad. El hombre, el siervo, el animal, todos desconectan. Todos tienen que disfrutar de este momento. Así que a lo largo de la Biblia empezamos el sábado como un momento de descanso, que después a esta idea de descanso se le añade la idea de recordatorio de creación, porque en 6 días fue creado, etc. Después se le añade el recordatorio de la redención, Dios intervino y lo sacó de Egipto. Después se añade el concepto de es una señal entre mí y vosotros para que sepáis que yo soy el Dios que os santifica. Y terminamos o llegamos al libro de Marcos, por ejemplo, cuando Jesús dice que el sábado es una relación con el Señor del sábado. Es decir, que el sábado no es solo un día que tú dejas de trabajar. Como que con el paso del tiempo se añade otro concepto, otro aspecto significativo y carga el sábado de una importancia, de un significado muy especial. De ahí que el apóstol que escribió la epístola de Hebreos llega a decir que, mira, hay personas que guardan el sábado como el pueblo, pero todavía no han entrado en su descanso. Claro. Sí. Porque este descanso es más profundo que dejar de trabajar. Sí, es una relación al final, es un esto tiempo para relacionarse. El sábado especialmente, ¿no? es relación. Desde esta perspectiva, en el contexto del gran conflicto, el sábado demuestra la elección de esta cosmovisión cristiana, demuestra obediencia a Dios, demuestra fidelidad a los principios de Dios. Es mucho más importante de lo que nosotros nos imaginamos, ¿no? Por eso no es extraño que el sábado, en el libro de Apocalipsis, la ley moral y específicamente el sábado está en el centro de ese conflicto, porque tiene que ver con adoración a Dios. Sí, totalmente. Tiene que ver con adoración a Dios y tiene que ver con la imagen que tenemos sobre quién es el Creador. Fijaos en el mundo en el que vivimos y en el mundo donde hay muchos cristianos que dicen, bueno, la evolución no parece tan descabellado y aceptan esta idea cuando ahí claramente es que el cuarto mandamiento te dice claramente, y es el único de los 10 mandamientos que te dice que Dios es el creador de todo lo que existe. Sí. Y ante eso no puedes decir, bueno, han sido eras, han sido etapas de la humanidad y hemos evolucionado hasta aquí. No, aquí el mandamiento dice claramente, Dios es el creador. Tú has aparecido por creación, no porque has evolucionado, ¿no? Hemos visto la importancia de la ley de Dios, hemos visto el sábado como una declaración de intenciones, ¿no? Como una declaración de identificación con la cosmovisión cristiana. Ahora, este gran conflicto, según avanzamos en el libro de Apocalipsis, va avanzando y se hace cada vez más intenso. Y en esta intensidad, Apocalipsis 14 nos menciona que gracias a cómo perciben el amor de Dios, se genera una especie de movimiento de subsistencia dentro del sistema y de este mundo. Entonces hay como 3 ángeles o 3 mensajeros que traen mensajes imprescindibles para la humanidad en un contexto muy significativo, en el gran clímax del plan de salvación. ¿Cuál es el papel de estos 3 mensajes? ¿En qué consisten? Sí. Animamos a nuestros amigos que están estudiando con nosotros que también vean esas pequeñas palabras, detalles que nos menciona el texto. Apocalipsis 14, 7 dice que estos ángeles están gritando a gran voz. Ese pequeño detalle que nos dice, porque es importante, es urgente. El mensaje de ese primer ángel es: temed a Dios y dadle la gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el Creador, que hizo el mar y los manantiales. De algún llamamiento, es un llamamiento a la humanidad para que nuestra lealtad esté con el Creador, para que le demos el culto sincero. El segundo ángel dice: ha caído Babilonia, esa gran ciudad, porque ha hecho que todas las naciones beban del vino de la ira de la fornicación. También nos habla de juicio y de un ultimátum de parte de Dios. Creo que es muy
importante que nosotros tengamos en cuenta que el punto final de los tiempos tiene que ver con la leal oposición de los acusadores, del enemigo y de su plan en contra del pueblo de Dios. Pero también tener en cuenta que Dios va a ser el vencedor y estos ángeles nos muestran cómo Dios va a vencer. Es una idea muy identitaria nuestra como adventistas, el mensaje de los tres ángeles, obviamente, ¿no? Y estos mensajeros, al final, hemos de ser el pueblo, que somos pues eso, el receptor de un mensaje, lo tiene que transmitir, ¿no? Y a mí los mensajes, cuando los estudio, les saco alguna conclusión que me gusta a mí, a ver si os sirve o os parece también adecuada. En el primer ángel se está mostrando a ese Dios creador que hablábamos, que invita a la adoración, y el mensaje es universal, ¿no? Entonces, el segundo ángel matiza que en esta idea contraria a Dios, que está abarcando y acaparando a todo el mundo, ¿no? El enemigo ya ha caído. Es decir, ya se ha puesto, ya está sobre la mesa, es que ya se nota quién es el enemigo, se ha manifestado su oposición, con lo cual pues, se muestra que existe un falso culto, una falsa adoración, que es la autosuficiencia, el panteísmo, la idolatría, el seréis como dioses, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces hay el verdadero creador, la oposición y el tercer ángel, elegir, ¿no? Entre uno y otro. Correcto. Elegir, posicionarse, de qué lado quiero estar. Entonces es elegir si estoy con Dios o elegir por el enemigo. Entonces, claro, los que elijan se identificarán de alguna manera, ¿no? Ahí hablaremos ahora de la marca. Es un pensamiento, algo, una acción, ambas cosas que están haciendo, o sea, que muestran lo que tú has elegido, de si te has puesto de un lado o Exacto. del otro. Me gusta esta perspectiva. Yo quiero añadir que hemos hablado, capítulo 11, de los dos testigos que daban testimonio de Dios. Después, el capítulo 13, encontramos la bestia que sale del mar, la bestia que sale de la tierra y la imagen de la bestia que van en contra de Dios, que dicen palabras de blasfemia en contra de Dios, que se oponen contra Dios, como que son los testigos del mal. Y en este contexto, el capítulo 14 empieza con una presentación de los redimidos, dice 144.000, que los definen como los que siguen al Cordero donde quiera que vayan, que en su boca no fue hallado mentira y que son sin mancha. Y después nos presentan estos tres mensajes, como si estos tres mensajes son los que conformaron este grupo de 144.000. Ellos son, el 144.000 son los que respondieron a los tres mensajes como tú los has mencionado. Y compartiré con vosotros cómo entiendo yo los tres mensajes. Como bien has mencionado, el primer mensaje sería Dios es real, Dios es creador, Él es la fuente de la existencia y del mundo y solo Él es digno de adoración, así que dejad de prestar atención a otras cosas. En segundo lugar, que el sistema que apela a la autoridad arbitraria, a la fuerza y el engaño, está condenado al fracaso. Y la tercera, tened mucho cuidado, que si aceptáis o os sometéis al sistema, tendréis el mismo sentido y el mismo futuro que el sistema. Así que resistid a la ley del amor y al ejemplo de Jesús. Y aquí llegamos, aunque vamos a retomar este tema, llegamos a la idea de la marca de la bestia, que algunos dicen que es un código de barras, otros dicen que es un chip, una vacuna, el implante cerebral, 1001 interpretaciones. ¿Cómo podemos entender eso en el contexto de toda escritura? Claro, yo diría que sí que es un implante cerebral, pero no de los que se quitan y se ponen, porque al final es, bueno, lo que piensas, lo que decides es aún más intenso y más arraigado, entonces es como, bueno, al final es lo que te identifica con un bando, con el bando de oposición al Dios creador, al Dios de la vida, al Dios del amor, ¿no? Es lo que te está identificando o definiendo, ¿no? Entonces, en Isaías y en Apocalipsis, que nos cita la escuela sabática, Dios está dando un nombre. Cuando da un nombre, da un conocimiento completo de quién es Dios el que se identifica y el que identifica a los suyos y que los suyos además se identifican con Él, ¿no? Entonces, al final, una marca de la bestia ha de ser algo que define a quien participa de esa oposición a Dios, ¿no? Yo pienso más en una ideología, en una conducta, ¿vale? Correcto. El problema es la adoración. Y aquí, como bien has dicho, Sarai, la entrega del corazón, la mente, el cuerpo, ¿a quién lo entregamos? ¿A Dios? Pues es la invitación que lo entreguemos a Dios. Y esta marca tiene que ver con nuestra decisión, a quién vamos a adorar. Correcto. Apocalipsis 14 dice el versículo 1 que los sellados tienen, los que se van a salvar,
tienen el nombre del Cordero y el nombre de su Padre escrito en su frente. Ahí está. ¿Quién es el nombre del Cordero y del Padre escrito en su frente? Es el carácter de Dios, el carácter del amor de Dios. ¿Qué nos dice sobre los que adoran a la bestia? 2 versículos, Apocalipsis 13, 17 y 14, 11. Dice que ninguno pueda comprar o vender sino el que tiene la marca. ¿Qué es la marca? Dice, el nombre de la bestia o el número de su nombre. Todo está alrededor del nombre. Los redimidos tienen sobre su frente el nombre, el nombre de Dios. Los que se pierden tienen en su frente también otro nombre, solo que es el nombre de la bestia, el nombre del sistema. Y Apocalipsis 14, 11 dice que no tiene reposo ni día los que adoran la bestia y su imagen y cualquiera que recibe la marca de su nombre. Otra vez, este nombre, este carácter dejará una marca en ti. Sí. Como tú decías, te va a cambiar la forma de pensar y vas a pensar de la forma que no quieras pensar. Por esto, deseamos que nuestros amigos de Escuela Sabática Viva y todos los que amamos a Dios podamos mostrar nuestra fidelidad a sus principios, podamos desear reflejar su carácter y podamos permitir que Él ponga su sello, su carácter sobre nuestra frente. Los capítulos de la lectura recomendada de esta semana sería el capítulo 25, 26, 27 y 28 del libro Conflicto de los Siglos. Que Dios os bendiga y nos vemos dentro de poco. Hasta la próxima. Escuela Sabática Viva te invita a poner en práctica los siguientes objetivos: crecer espiritualmente a través del estudio diario de la Biblia y la oración, experimentar el amor fraterno, cuidando los unos de los otros, vivir la misión como un estilo de vida, convirtiendo tu clase en una iglesia hogar y en un lugar de esperanza. Así, tu unidad de acción será un centro de reavivamiento, un centro de fraternidad y un centro de misión.